tardes. Gracias a todos por estar aquí. Con el calorcito, ya empieza, y algunos con la alergia. Pero bueno, hay que ser resistente y probar los productos de la tierra. Hoy estamos en lo que hemos considerado en la carta desde hace algunos años un clásico, una tertulia clásica, que sería el cierre del ciclo de tertulias, del curso de tertulias de este año. Lo que pasa es que por cuestiones de agenda y de disponibilidad tenemos ya que combinar muchos parámetros a la hora de organizar los actos, pues tenemos un estrambote el próximo día 9 de junio en la fábrica de cervezas Victoria. Los que quieran asistir la visitarán y luego hablaremos de comer con cerveza. Vamos a tener a un sommelier especialista, que es profesor además de la Escuela de Santo Domingo, y bueno, vamos a ver qué cosas se pueden comer con la cerveza. Pero hoy tenemos este clásico. El clásico que hacíamos desde hace algunos años era combinar el vino y el queso, y este año hemos incorporado el aceite. Los productos que vamos a degustar han sido premiados por en los concursos que organiza Sabor a Málaga, es decir, que premia a la Diputación de los mejores productos de Málaga de ese año. Los jurados están compuestos por especialistas, por personas que conocen perfectamente de lo que se trata y eligen lo que ellos consideran los mejores, los representantes de todos esos productos. Vamos a hacerlo por este orden, aunque el orden anunciado era otro, pero vamos a comenzar con el aceite y luego vamos a combinar, van a hacer una collera los presentadores del queso y del vino, porque combinan perfectamente y los vamos a ir combinando para ver las posibilidades que tienen. Con ello, en la Carta Malacitana no solo queremos resaltar esos productos que se premian por parte de Sabor a Málaga, de los productos de la tierra, sino dar a conocer la calidad que tienen los productos malagueños. Sí, pues como sabéis, antes de nacer Sabor a Málaga, estaba todo como aletargado. Es decir, los productos de Málaga estaban ahí como relegados, se hacían, se producían, pero Sabor a Málaga supuso un revulsivo y luego mucha gente más ha estado apoyando, sobre todo los que los producen, los que los hacen. Y eso, pues bueno, acaba hoy, por ejemplo, aquí, en demostrar la calidad de lo que tenemos en nuestra tierra en cuanto a aceites, a quesos y a vino. ¿Podía haber más productos? Sí, seguramente sí. Tenemos unas aceitunas maravillosas, tenemos una carne excelsa, tenemos pescados de todo tipo. Bueno, podía haber muchas más cosas, pero estos son muy significativos de lo que es la elaboración y el trabajo que se hace, porque llevan detrás mucho trabajo en Málaga. Para ello, disculpadme, pero la alergia me mata, la alergia al olivo, además. Para ello, nosotros en la Carta Malacitana pues tenemos quien sabe de estos productos y nada más y nada menos que tenemos a 3 especialistas maravillosos que los conocen perfectamente y que son los que nos van a mostrar qué es lo que vamos a probar esta tarde. Por un lado tenemos a Diego Rivas con el aceite. Nos va a hablar de las variedades, pero especialmente de los 3 de los aceites que han sido premiados. Y luego a la limón van a actuar Elena García, nuestra secretaria general, que conoce perfectamente el mundo de los quesos, ya ha estado aquí con nosotros en algunas ocasiones, y a José Manuel Moreno Ferreiro, pues que es el hombre que más sabe de los vinos de Málaga, sierras de Málaga y pasas de Málaga. Es decir, tenemos a 3 personas que son un auténtico lujo para cerrar este ciclo de conferencias y de tertulias. Bien, pues yo sin más dilación, porque tenemos un poquito de tarea, pues le voy a pedir a Diego Rivas que comience ya su disertación y que nos muestre cuáles han sido estos magníficos aceites que han sido premiados en Sabor a Málaga. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a introduciros un poco en lo que es el concurso de mejores aceites de la provincia de Málaga que organiza Sabor a Málaga. Que sepáis que este concurso, el de los mejores aceites de la provincia de Málaga, es el primero de los que hace Sabor a Málaga. Es más, es que se creó cuando Sabor a Málaga todavía no existía. Allá por el año 2001, la cosecha 2001-2002 fue la primera. También es el segundo sello, o mejor dicho, el segundo concurso a nivel de toda Andalucía que se implantó por medio de las diputaciones. Se nos adelantó Sevilla, poniendo en funcionamiento el premio al mejor aceite de la provincia de Sevilla, pero después le seguimos Málaga al año siguiente. Después ya se fueron enganchando pues, el resto de diputaciones y una de las más tardías fue precisamente la más productora de aceite del mundo, que es Jaén. Ahora Jaén ya nos ha pisado porque tiene, como sabréis, 3 denominaciones de origen y una IGP que engloba pues, al resto de los aceites de Jaén que no están dentro de esas 3 denominaciones de origen, que son Cazorla, Segura de la Villa, Sierra Mágina y he dicho ya las 3. Bueno, vamos con lo que nos interesa. Este concurso, como estáis viendo, como el resto de los concursos, tanto el de quesos como el de vino, es en la modalidad de cata ciega, de manera que las muestras llegan al comité de cata, llegan lacradas, el depósito se lacra y se le pone una clave, de manera que ninguno de los catadores sabe qué aceite es el que tiene delante, con lo cual el hecho de que algunos repitan año tras año es por mérito propio, no por otra razón. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que es ya en sí, esto es sacado de la página de Sabor a Málaga, los aceites que han sido premiados este año. Este año bueno, que sepáis que hay 3 modalidades, que son las que tenéis ahí delante, que es frutado dulce, frutado, cuando decimos frutado dulce es sinónimo a frutado maduro, frutado verde medio y frutado verde intenso, ¿vale? Bueno, pues este año, además de estos 3 premios, se ha dado una accesi, porque la calidad de las muestras que se han presentado este año así se lo merecían, ¿no? Y se ha dado una accesi a cada una de las modalidades. De manera que este año, en vez de premiar 3 aceites, se han premiado 6, ¿vale? Aquí tenemos una representación de cada una de las categorías y vamos a probar 2 primeros premios y una accesi, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el primer aceite que tenemos delante, que es el frutado maduro o frutado dulce, que es de esta familia, la familia López, ya son 3 generaciones las que tiene, y fue precisamente uno de los pioneros, se puede decir, en implantar la calidad en su producción, calidad suprema, calidad que empezaron en el año 88 y que no han dejado. De hecho, pues siguen año tras año acumulando premios, tanto de Málaga como de Expoliva, como del Ministerio, el Ministerio de Agricultura en el premio Alimentos de España, ¿vale? Bueno, pues este es el primer aceite que vamos a catar. El segundo, vamos primero a pasar de largo, porque lo que yo quiero es que también que sepáis, o sea, antes de catar los aceites, dar una pequeña nota. Este ha sido el premiado en la categoría de frutados verdes medios, el Legado. El Legado es también de la comarca de Antequera. Esto está cerca de Cartaojal, es un cortijo del siglo XVII y alrededor pues, está todo lleno de unas 200 hectáreas de olivos. Este se llevó el año pasado el primer premio a frutado verde intenso y este año se lo ha llevado en frutados verdes medios, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente.
Este es el acceso que os he dicho, que es de Aceites Molisur. Aceites Molisur es una almazara familiar que tenemos en Alhaurín el Grande, entre Alhaurín y Coín. Es una familia que se dedicaba a otra actividad y apostaron por el aceite y por el aceite de calidad. Y bueno, pues han montado un museo, tienen visitas guiadas de turismo. En fin, tienen esas 3 naves y el museo que lo tienen arriba para bueno, pues dar un servicio completo en torno al aceite, y además la proximidad que tienen con la Costa del Sol pues hace que muchos turistas de los que vienen a la costa pues se acerquen sin perder mucho tiempo y ver cómo se hace un aceite, y un buen aceite, como es en este caso. En este caso es la CESI que se dio, fue en la categoría frutados verdes medios, ¿vale? Y por último, bueno, os he puesto, primero os puse las 3 generaciones, luego ya la nueva generación está cogiendo las riendas. En los otros 2 anteriores, tanto de Hacienda Colchado como Perfecto Mata, que es un joven, aunque no es tan joven ya porque tiene 40 años, y en la familia de Molisur, pues Adrián Tirado, que sí que es joven porque no llega a los 30 años, pues es el que se encarga dentro de la familia pues de promocionar los aceites de calidad, los aceites premium que producen ellos. Y por último, en la categoría suprema, digamos la categoría reina, que es frutados verdes intensos, pues una vez más se lo ha llevado Finca La Torre. Finca La Torre, por medio de este ingeniero que veis ahí, Víctor Pérez, pues le dio un cambio rotundo a una empresa que estaba medio abandonada en Bobadilla, y la cogió una cooperativa de consumo de Suiza y se lo dieron a él. Haz con la finca lo que te han enseñado en la escuela de agrónomos, ¿no? Y bueno, pues de los primeros que revolucionó, porque cogió unos olivos raquíticos que tenía y lo ha puesto en producción, empezó con agricultura ecológica y dio un paso más, puesto que su mercado es, una parte importante de su mercado es Alemania y Suiza, y metió el sello ese que veis ahí de Demeter. Demeter es un sello de calidad que se le da a los productos no ya ecológicos, sino biodinámicos. Bueno, pues digamos que es un escaloncito más en pos de la protección del medio ambiente y del ciclo cerrado de la producción. Bueno, pues estos son los 3 aceites que vamos a probar, pero antes vamos a pasar, lo que vamos a echarnos a la boca es algo que no es normal, que no lo echemos directamente, pues os voy primero a dar unas nociones pequeñitas del por qué se catan los aceites. Bueno, pues los aceites se catan, entre otras cosas, porque nuestros sentidos son mucho más sensibles que la máquina más perfecta para detectar un aroma que pueda ser, motivado por un defecto. De manera que la cata de aceite es la única cata de alimentos que es una herramienta analítica para determinar la calidad del aceite. Es decir, que todos los aceites deben de pasar por un panel de cata, y el panel de cata es el que dice si ese aceite es oliva virgen extra, si es oliva virgen o si es un aceite que hay que mandar a refinería porque tiene defectos muy graves. Ese es el motivo por el que se hace la cata de aceite. ¿Y qué es lo que vemos en aceites de alta calidad como estos? No vamos a ver defectos, evidentemente, pero sí vamos a ver esto que estáis viendo ahí. ¿De dónde vienen los aromas? ¿De dónde vienen los sabores? En la cata de aceite el sentido de la vista no interviene, eso que lo sepáis, porque
el color del aceite no es síntoma de calidad, es síntoma de tipicidad, a lo mejor, ¿no? Porque depende en parte de la época en la que se coge la aceituna y en parte depende de la variedad, ¿eh? Bueno, pues eliminamos el color, por eso tenéis esas copas azules, para que el catador no se deje influenciar por el color que a él le gusta, ¿eh? Y únicamente interviene el olfato y el gusto, ¿eh? Primero el olfato, que ya estáis viendo ahí, pues estos componentes volátiles, ¿qué es lo que son? Porque todas las grasas tienen la misma composición química, pero el aceite de oliva tiene la peculiaridad de que además de tener glicerina y ácidos grasos, que es la molécula básica de todas las grasas, además de eso, pues tiene un componente minoritario, que es un 2%, que es el responsable del aroma, el responsable de las vitaminas que lleva toda la fruta y el responsable del sabor, ¿eh? No olvidar que el aceite sale de una fruta, no sale de una máquina. Bueno, la máquina se usa como vehículo, pero el aceite no debe oler ni saber a máquina, ¿vale? Entonces tenemos por un lado componentes volátiles, que son los responsables del aroma, son los responsables de que los aceites nos huelan pues, a frutas, nos huelan a hierbas recién cortadas, nos recuerde a frutos secos, ¿eh? Y luego tenemos por otro lado los componentes fenólicos, que son los responsables del sabor, son los que le dan esos atributos positivos, son los que caracterizan un poco, pues, o sea, vienen caracterizados por estos compuestos fenólicos, por estos polifenoles, que es como le llamamos. Son, por ejemplo, pues, el atributo de amargo, que no sé si sabéis que el amargor es un atributo positivo a valorar dentro de un buen aceite, de un buen AOVE, y por otro lado el picante, que es otro de los atributos positivos que tiene el AOVE, ¿eh? Y por otro lado, pues como todas las frutas, pues tiene vitaminas, tiene antioxidantes, ¿eh? Es el único elemento. Si veis una botella de aceite de oliva virgen, ingredientes solamente hay uno, que es aceite de oliva virgen extra en este caso, no como el resto de los aceites que viene ingredientes, pues viene un aceite y luego viene algún conservante, y este no lleva conservante porque lo lleva de forma natural. Vamos a empezar con la cata. Vamos a empezar, como he dicho, con el que tenéis a vuestra izquierda, que a ver qué os parece. Un poco la metodología, yo no sé si trabajar con esto, no sé si se me va a oír, pero bueno, vamos a intentarlo. El que no tiene letra, el de vuestra izquierda, el de la izquierda, que no tiene nada la tapa, la metodología es meterle la mano por debajo, lo calentamos porque todas las cualidades que tenga, todos los aromas que puedan desprenderse, se desprenden a 30 grados, nosotros tenemos 36, luego le estamos transmitiendo calor, removemos bien para que todas las paredes de la copa se impregnen y puedan, digamos, poner a disposición de nuestro olfato toda la superficie posible, para todas esas sensaciones que nos salgan, y cuando ya hemos removido un poco bien, pues destapamos y metemos la nariz. Y lo primero que hay que ver es si huele a frutado o huele a máquina. Podemos identificar esto como un aroma vegetal, ¿no? Cuando menos vegetal, ¿eh? Y frutado sí que huele a fruta, ¿eh? Sí que huele a manzana, por ejemplo, ¿no? Huele a manzana. Incluso, aunque lo vamos a ver en la boca, a ayoza, cuando cogemos una almendra del árbol todavía con la cáscara y le pinchamos con la uña, ese aroma que suelta la ayoza, que es la almendra verde, pues le sale aquí también. No sé si hacer esa experiencia. Ahora mismo está precisamente la ayoza, que se puede coger una almendra del árbol, está verde, le pinchamos la piel y los aromas que desprende, las sensaciones aromáticas se parecen a este aroma. Bueno, pues es un frutado que le hemos llamado maduro,
frutado a frutas, vamos, esto es que huele casi a Macedonia de frutas, que es con lo que se identifica a esta variedad, ¿eh? Se identifica con Macedonia de fruta, porque no es solamente manzana dulce, sino que huele también a pera, ¿eh? A plátano, a Macedonia de fruta. Y ahora os diré el porqué. Bueno, el porqué es porque las sustancias aromáticas se parecen mucho. Bueno, pues hemos calificado, no sé si el micrófono, es que con la copa no puedo coger el micrófono. Hemos calificado pues un frutado maduro, de intensidad media, la intensidad casi... José, si pasa a la siguiente diapositiva, creo que viene ahí. Bueno, aquí vienen lo que son los atributos positivos. El primero, como he dicho, tiene que ser frutado, que puede ser verde o maduro. Esto ya os digo yo que es un frutado maduro, ¿eh? En contraposición con lo que vamos a probar ahora después, ¿vale? Frutado maduro, y luego pues puede llevar de los otros dos atributos o no llevarlos. Estos que se le llaman dulces o maduros, pues probablemente tengan muy poco picante y muy poco amargor, ¿vale? Bueno, pues vamos a echárnoslo a la boca, a ver esas sensaciones olfativas. Ahora la boca nos las tiene que confirmar. Entra muy suave, muy dulce, y nos aparece la Macedonia otra vez, las frutas. No tiene apenas amargor, y lo que estáis notando es un poquito de picante, ¿eh? Picante es lo que estáis sintiendo, no amargor. Amargor ahora después sentiremos alguno, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nos confirma, digamos, la secuencia es primero el dulce, la punta de la lengua, lo envolvemos por el paladar y lo tragamos. Al tragarlo salen los astringentes y salen las sensaciones amargas, donde digamos que las papilas gustativas que detectan el amargo están al final de la lengua, por eso las sustancias astringentes y amargas las notamos al final de la lengua y el principio de la garganta, y al cabo de los 4 o 5 segundos empieza a aparecer el picante, que es la sensación final que os ha quedado en la boca, pero es una sensación agradable, ¿verdad? Bueno, pues este es un gran aceite y se ha llevado el premio, yo creo que lleva 4 años seguidos, porque lo consigue muy bien, ¿eh? Este es de una variedad que no es nuestra, es catalana, variedad arbequina, de aceituna. La arbequina es una aceituna muy pequeñita y que se ha adaptado a las mil maravillas en Andalucía, de manera que los arbequinos andaluces se le echan a pelear a los catalanes y por lo menos tienen una potencia que no tienen los catalanes. Los catalanes dirán otras cosas. Bueno, pues este es frutado maduro, el primer premio de este año de Sabor a Málaga, ¿vale? Vamos al segundo y bueno, ya ahí esto os va a servir un poco de guía, pero vamos a pasar otra diapositiva. Esto es para que veáis la cantidad de sensaciones que nos podemos encontrar dentro de un aceite. Vamos a pasar a la siguiente, que es la que de verdad os va a guiar a vosotros. Porque en los aceites nos encontramos, como he dicho, sensaciones frutales, sensaciones herbáceas, a hierba, a albahaca, a camomila, a hierbabuena, en fin. Y sensaciones también pues, a cultivos hortícolas, como el tomate, la tomatera, el pimiento, y sensaciones a frutos secos. Este que hemos probado, la sensación final que nos da es a almendra. ¿No notáis un poquito como almendra que nos queda ahí en la boca? Bueno, pues esa es una de las características de los arbequinos, que son aceites muy almendrados, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente categoría, ¿vale? La de en medio que tenéis, que es la que hemos dicho, frutados, verdes. Aquí ya vamos a ver un contrapunto con el primer aceite. Vamos a cogerlo, que es friccionar un poco para que se caliente,
y removemos, tapando con un dedito el vidrio del reloj, que es este. Los nombres, no nos hemos roto mucho la cabeza para sacarle los nombres a la herramienta. Estos son herramientas. Bueno, pues removemos bien y metemos la nariz. A ver qué sensación vemos. Vemos que es muy distinto, ¿no? Aquí ya sí sale el verde. ¿Veis el frutado verde? Frutado un poquito como a hierba, a hojas de olivo. Bueno, pues esto es un frutado verde, pero es un verde medio. José, vamos a pasar una diapositiva, otra más. Ahí. El decir medio, intenso o corto o bajo, ¿no? Digamos, pues va en función de dónde percibimos, digamos, ese aroma concreto. Ahí estáis viendo pues que la menor intensidad es si tenemos que meter la nariz dentro de la copa, pero si nos metemos, o sea, si desde aquí estamos percibiendo ya el aroma de esta variedad o de cualquier un atributo que queramos evaluar, pues quiere decir que a partir de aquí ya es intenso. A partir de aquí más o menos sería medio, que es donde percibimos este. Aquí lo estamos percibiendo, pero si nos vamos a la barbilla, pues quizás ya en fin, nos cueste más trabajo, ¿verdad? Bueno, pues la intensidad más o menos se miden así. Vamos a volver la diapositiva, José. Vamos a poner la de la fruta, esa, ahí. Y aquí ya tenéis vosotros que evaluar dónde clasificamos esto. Pues esto serían sensaciones herbáceas, ¿no? ¿A qué os recuerda? A ver, venga, aquí hay que echar la imaginación. A hierba, pero también puede ser, por ejemplo, pues cuando vamos por la mañana por el campo y vamos pisando la hierba silvestre, ¿no? Pues esa digamos, ese verdor que desprende, pues se puede parecer a hierba silvestre, no a césped. Bueno, pues vamos a echarlo a la boca. Vemos que este es un poquito más espeso, o sea, tiene una densidad más denso. Amarga un poquito. Y aquí sí sale ya el picante. Vamos, sale que me está dando ya el picante. Picante que, aunque nos dé tos, como nos da, al final veréis que nos va a dejar una sensación súper agradable. Es como si nos echáramos un chicle de menta a la boca y la sensación que nos queda al final es esa. Nos envuelve todo. El picante es que al final llena el paladar. Picante que va subiendo, nos da el toque, pero nos está protegiendo. Ahí, esto no olvidad que son vitaminas mayoritariamente. Vitaminas que es el 2% de la composición de un AOVE, de un buen AOVE. Bueno, pues son sensaciones herbáceas, pero también hay sensaciones hortícolas. Esto da pimiento, por ejemplo, puede dar tomatera, ahora la vamos a ver en el siguiente, porque el siguiente es como esto, pero más potente, ¿vale? Bueno, pues este no es el primer premio, este es la Cesi, que lo tengáis en cuenta. De todas maneras, cuando se da una Cesi es porque está muy cerca un aceite de otro. Y entonces, por no dejarlo atrás, pues dice hay que darle la Cesi porque son muy similares en cuanto a calidad, ¿vale? Este es este aceite de Molisur, de Alaurín, el primero de la laguna de Fuente de Piedra, el arbequino que comercializan ellos. Y vamos, aquí en los catadores entre muestra y muestra se echa un trozo de manzana que no tenemos aquí, porque no hay. Podríamos echarnos un buche de agua, pero el agua nos va a tapar lo que vamos a probar después. Así que
vamos a dejar ahí que el estómago se vaya aclimatando con el aceite y ahora le echaremos otras cosas a nuestro sistema digestivo, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a coger la tercera muestra, vamos a remover bien, decir que las copas de cata no es solamente para que le metamos las manos, por lo que no tienen fuste ni peana, ¿no? Es porque esto se pone en un calentador de muestras, al baño de María, y entonces el máximo de superficie está en contacto con la temperatura que nosotros le ponemos al baño de María, que son 29-30 grados, para que todo lo que tenga le salga y podamos percibirlo, tanto bueno como malo, ¿vale? Bueno, pues removemos bien y vamos a ver este aceite, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues este ya os he avisado que es como el anterior, pero más potente, tiene mayor intensidad aromática. Este es mucho más a hierbas salvajes, a ortiga, huele un poco a ortiga, a tomatera, si movemos una tomatera. ¿Veis una planta de tomate y la zangarreáis un poquito? Pues nos lo recuerda un poco. A alcachofa también le sale esto, el aroma de alcachofa. En fin, esto realmente, vamos, para mí es un perfume de las sensaciones que podemos sacar de aquí. Deciros que el olfato es el sentido más completo con el que nacemos. El recién nacido reconoce a la madre por el olfato, no por la vista, porque hasta los 2 días no abre los ojos, ¿no? Bueno, pues prácticamente el sentido cuando nacemos ya lo tenemos a pleno rendimiento, ¿vale? Y luego se va perfeccionando, la niñez sobre todo, porque algunos aromas nos van a recordar sensaciones infantiles, de cuando éramos niños, el olor que había cuando íbamos con el abuelo a no sé qué. Bueno, pues muchos nos van a recordar eso, ¿vale? Bueno, pues es más intenso si lo ponéis en contrapunto con el anterior. Veis que tiene una intensidad un poquito más grande. Es parecido, para mí es más redondo este aroma, pero es parecido al anterior, un poquito más intenso, ¿vale? Por eso esta categoría. Bueno, pues nos lo echamos a la boca. Muy parecido porque es la misma variedad. No he dicho qué variedad es esta. Esta es la variedad malagueña para producir aceite por excelencia. Ya me estoy quedando sin... que es la hojiblanca, ¿vale? La hojiblanca, su nicho natural es el centro de Andalucía, el norte de la provincia de Málaga, el sur de Córdoba, el oeste de Sevilla y el este de Granada. Pues todo ese conjunto de 4 provincias es la zona natural del hojiblanco, ¿vale? Y bueno, pues este de Molisur, a pesar de que Molisur, la aceituna que hay en su entorno, es la aceituna loreña, que se destina mayoritariamente a aceituna de mesa. Sin embargo, esta es una partida que ellos tienen por la zona de Sierra de Yeguas, que se la traen todos los años y sacan este aceite. Y Finca La Torre, pues su ubicación es Bobadilla, que es pleno corazón de Andalucía, entre Antequera, Fuentepiedra y Campillo. Y bueno, pues es uno de los aceites más premiados del mundo. Este año, sin ir más lejos, pues se llevó el primer premio de alimentos de España,
en categoría aceite ecológico. El año pasado se quedó con Accesi, luego del COI, del comité, ¿cómo se llama el COI? El comité, no es comité, es Oleícola Internacional, pero la C, ¿de dónde viene la C? Bueno, pues el COI es el organismo que aglutina a todos los países productores del mundo. Consejo Oleícola Internacional. COI es también el olímpico, aquí las siglas son las mismas, pero en este caso estamos hablando del Consejo Oleícola Internacional, cuya sede está en Madrid, pero nunca la preside un español, ¿vale? Para que no suele ser, pues, de otros de los países productores del entorno, del Mediterráneo, normalmente, los que suelen presidir el COI. Bueno, pues el COI es además el que establece las normas que deben cumplir todos los aceites vírgenes, los extras, los virgen normal y los que se comercializan como oliva y orujo. Bueno, yo ya me he comido mucho tiempo del resto de lo que vamos a llevar hasta ahora. Lo dejo aquí, pero sí quería por lo menos daros esa panorámica, que estos tres aceites son grandes aceites a nivel mundial, podemos decir, porque están en el tope de lo que podemos sacar de un buen AOVE, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos ahí. Este es el Premio Alimentos de España, Sabor a Málaga, de la campaña actual 2024-2025, ¿vale? Muchas gracias, Diego. No sé a vosotros, a mí me sigue picando la hojiblanca un poquito todavía. Pero me va a curar absolutamente la alergia para siempre. El imán. Bueno, la verdad es que es un lujo lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a pasar a otros lujos que también tenemos en la provincia de Málaga. Y lo vamos a hacer, pues, en este caso como los rejonadores, por colleras. Elena García y José Manuel Moreno van a estar con nosotros, nos van a explicar los vinos y los quesos que se premiaron en los concursos Sabor a Málaga de este año, de 2024. En realidad estamos hablando del año pasado, porque este año se celebrarán ya para el otoño pues otros concursos diferentes. Así que, bueno, vamos a conocer, después de conocer el aceite, vinos y quesos, que tampoco está mal para cerrar la sesión. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, agradecida de estar aquí un año más presentando los quesos premiados en el concurso de Sabor a Málaga en 2024. Lo primero, la mayoría me conocéis ya y ya os lo he contado muchas veces, pero bueno, pues si acaso hay alguien que no haya venido antes, yo siempre quiero recalcar la importancia del sector caprino en nuestra provincia. Es uno de los sectores productivos más importantes de nuestro medio rural. Cuando yo empecé a trabajar en el sector caprino en Málaga, había más de 3.000 ganaderías en la provincia y ayer que busqué el dato, por desgracia, solamente quedan 1.270 ganaderías. A pesar de eso, Málaga es una de las provincias que mayor cantidad de ganado caprino tiene, vamos, es la mayor concentración de ganado caprino que hay en Europa. Hay una gran cantidad de cabras, además hay una raza autóctona, que es la cabra malagueña, que es una excelente productora de leche, que produce una leche de excelente calidad, con mucha proteína, mucha grasa, que son los ingredientes fundamentales para hacer un buen queso. En Málaga, por tanto, es la provincia andaluza que más queserías tiene un total de 20 queserías artesanales, están repartidas por toda la provincia. Y bueno, en el concurso aquí podéis ver unas fotillos que había preparado una presentación.
Si quieres pasa, porque ya lo he contado prácticamente todo, porque he hecho una introducción muy rápida. Bueno, esto no lo he contado. Las trabas que hay al desarrollo potencial del sector es que el precio lo marcan las grandes industrias, porque más del 80% de la leche que se produce aquí en Málaga se lleva fuera de nuestras fronteras para ser transformada en queso fuera de Málaga, ¿no? Entonces el precio lo va a marcar las grandes industrias, que son las que transforman ese queso. Y bueno, pues eso hace que todo lo que es el valor añadido que puede suponer hacer el queso aquí en Málaga, pues se vaya afuera. También quería comentar que nuestros ganaderos y ganaderas aquí en Málaga hacen unos servicios ecosistémicos muy importantes. Contribuyen al mantenimiento del ecosistema, a la preservación de razas autóctonas, como es la raza malagueña. También en la zona de la serranía de Ronda hay otra raza, que es la raza caprina payoya, que no todos los quesos de cabra payoya son payoyo. Payoyo es una marca comercial, que muchas veces en las ferias me lo preguntan y eso. Y bueno, están los quesos de cabra malagueña y los quesos de cabra payoya. También ayudan a que se conserve en buen estado los recursos naturales, como el agua y el suelo. Y una de las cosas más importantes es que nos ayudan a prevenir los incendios. Pues las cabras, cuando pasan por las zonas naturales donde pastorean, van a ir comiéndose ese material vegetal sobrante que en muchas ocasiones pues, es lo que provoca los incendios. Si pasamos ahora a lo que sería una cata de queso, como ha explicado antes Diego, hay una serie de cuestiones principales. Lo primero deciros es que el queso de Málaga se está luchando hoy día en una asociación que se llama Quesos de Málaga, que está intentando conseguir la denominación de origen para este producto tan nuestro. Tienen que ser quesos elaborados con leche de cabra exclusivamente, deben tener la corteza natural. Todas las queserías que hay en Málaga producen los quesos con corteza natural. Eso quiere decir que la superficie del queso no lleva ninguna cera ni ninguna parafina para proteger al queso, y entonces no la podemos comer con toda tranquilidad. Además, la corteza, además de aportarnos unos aromas y unos sabores distintos, incluso textura, también es beneficiosa para nuestro organismo porque tiene bacterias y mohos que nos van a ayudar a hacer la digestión o incluso también a reforzar nuestro sistema inmunológico. Es como un yogur con bifidus, ¿no? Comerte la corteza. Y después, otra de las cosas importantes del queso de Málaga es que para hacer 1 kilo de queso son necesarios de 5 a 6 litros de leche de cabra. Los quesos industriales, el rendimiento quesero es muchísimo más bajo. Y bueno, en la cata de queso, primero vamos a ver el queso, que muchas veces cuando hacemos una cata de queso, directamente os lo coméis. Primero tenemos que mirarlo, después olerlo, ya después comprobar la textura, y ya por último ya lo metemos en la boca y vemos el sabor y si hay algún tipo de sensación trigeminal. Y bueno, también en una cata de queso habitualmente se diferencia el queso por el tipo de leche, si el tratamiento térmico, si el queso es de leche pasteurizada o bien es un queso de leche cruda, por el grado de maduración, si es fresco, semicurado, curado, el tipo de coagulación. Aquí vamos a probar hoy 2 tipos de queso, un queso de pasta blanda y después un queso de coagulación, 2 quesos de coagulación enzimática. Y después otro tipo de variedades. Y bueno, esto es más o menos lo que os he explicado antes. Y bueno, conforme los quesos van madurando, van a ir diferenciándose, van a ir evolucionando también en lo que es el color. El color va a ir desde el más blanco, después se va a ir poniendo un poquito más amarillo, va al marfil y después al amarillo, en el caso de los quesos de cabra. La leche de cabra es muy blanca porque no contiene caroteno, mientras que la leche de vaca sí que la contiene, por eso muchas veces hay quesos de vaca que son incluso naranjas. Y eso es porque la cabra no metaboliza el caroteno, vamos. Entonces por eso no aparece en la leche. Después el olor se va acentuando conforme va pasando el tiempo, no va a oler lo mismo un queso fresco que un queso curado.
Y también va a evolucionar de distintos aromas. Al principio vamos a encontrar muchos tonos lácticos, como leche, mantequilla, y después ya se va a ir pasando a otro tipo de sabores, como caramelo blando o frutos secos. Y bueno, la textura al principio va a ser más blandito y después va a ir haciéndose más seco y más friable, es decir, que se rompe con más facilidad. Y conforme va madurando el queso también se hace más persistente en la boca, nos dura más el sabor del queso. Bueno, hoy no vamos a probar este queso, pero yo no quería dejar de presentar a las queserías que han ganado. Fueron 7 los quesos ganadores en el concurso de queso de sabor a Málaga de 2024 y el fresco lo ganó la quesería El Porticatero, que es una quesería ubicada en Junquera, en pleno corazón de la Sierra de las Nieves. Es una quesería familiar que comenzó su andadura en el 2013, si creo recordar, y fue un fruto de la crisis económica que se vivía en aquel momento. Se lanzaron a la aventura y sin tener ni pajolera idea montaron una quesería. Fue lo que le recomendaron en el grupo de desarrollo rural, porque ellos querían iniciar una actividad allí en su territorio y se lanzaron y bueno, pues le ha ido muy bien. De hecho, aquí lo podéis comprobar, de que tienen un premio de sabor a Málaga, pero no es el único, tienen muchísimos premios. Una quesería familiar que transforma unos 8.000 litros al mes. Y bueno, pues si tenéis ocasión, este queso no lo suelen vender en Málaga, lo venden más en la zona de Monda, Marbella, se tira más por la costa que aquí en Málaga. Después, el queso semicurado que ha ganado este año ha sido la quesería La Hortelana, que es de Coín. Es una quesería familiar también, que lleva con esta actividad desde el 2005 y tienen ganadería propia. En la anterior, se me ha olvidado comentarlo, no tienen ganadería, pero le compran la leche a un ganadero del pueblo de al lado de Alozaina, en la quesería del Porticatero. Aquí en La Hortelana sí que tienen ganadería propia de cabras de raza malagueña y también de oveja. Tienen una gran cantidad de distintos quesos. Tienen los tradicionales malagueños, después también tienen camembert, tienen queso azul, tienen quesos de pasta blanda, de cuajada láctica. También tienen una huerta propia y producen sus propios tomates huevo de toro. Y muchos de sus tomates llegan a pesar los 2 kilos porque abonan los tomates con el suero que obtienen en la quesería. La Hortelana de Coín podéis encontrar sus quesos todos los domingos en el mercado agroalimentario del Valle del Guadalhorce. Y bueno, el siguiente queso ya sería el curado, que lo vamos a probar después. Entonces vamos a explicar el camembert, si te parece, ¿vale? Ahora vamos a probar con el vino blanco un queso que es camembert. La quesería que lo elabora es Cabralain, que es una quesería que está ubicada en Antequera. Es de reciente creación, pero el maestro quesero tiene mucha experiencia en la elaboración de quesos y además se han inclinado por hacer quesos con influencia europea. Hacen quesos franceses e italianos y hacen una gran cantidad de quesos distintos, como es el caso de este camembert. Y bueno, si quieres, pues explicamos el vino y ahora después ya hablamos un poquito del queso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Muy bien, muchas gracias, Elena. Gracias por abrirnos boca. Espero que los vinos entren un poquito antes que el queso, yo creo, para que no haya distorsión en las sensaciones en la boca. O sea, como se dice normalmente, para que no nos la den con queso. Ir sirviendo ya. Y yo voy a explicar, no me he traído
ningún PowerPoint, no me he traído nada. Voy a intentar explicar. No me he traído la legislación, que es muy grande. No me he traído prácticamente nada más que los vinos. Pero estos vinos, además, no coinciden al 100% con los vinos que han sido seleccionados este año por Sabor a Málaga en su concurso. Dos de ellos, no, este sí, y estos dos no. Pero de las bodegas sí han sido premiadas. Este año ha habido más premios, ha habido como 5 premios, y concretamente estos 3, 2 de ellos han sido premiados en años anteriores y este año. ¿De acuerdo? Tengo que decir que, aunque se ha mencionado aquí que Málaga tenía oculta su producción agrícola y ganadera en la introducción de mi querido amigo Marcos, bueno, eso forma parte de una realidad relativa, porque los vinos de Málaga, en toda su dimensión, han estado presentes en el mundo entero desde hace muchísimos siglos. Bueno, muchísimos siglos me equivoco, por lo menos 5 siglos en Europa. Y a partir de ahí, mirando para atrás, en nuestros territorios ha habido una viticultura muy avanzada, ha habido una vinicultura también muy importante, tanto en la época musulmana como en la época romana, como en la época fenicia, e incluso se sabe que se han producido vinos desde el Neolítico en Málaga. Por lo tanto, estamos ante un producto que, además de todo eso, tiene denominación de origen. No es un producto menor de Málaga, no forma parte es, digamos, bandera de nuestro territorio desde hace muchos siglos. Es un vino, nuestros vinos son vinos con denominación de origen, igual que nuestras pasas. Hoy vamos a catar vinos de dos zonas vitícolas malagueñas. Málaga en su conjunto, toda la provincia, tiene denominación de origen. Cualquier persona que esté aquí, si quiere montar mañana una bodega... Ah, claro. Vale, perfecto. Muchas gracias. Cualquier persona que esté aquí, me ha hecho una operación, José, para poder dar una imagen genérica de lo que hay en Málaga. Puede montar una bodega en cualquier territorio de Málaga. Cada territorio tiene su nombre propio: Serranía de Ronda, Comarca Norte de Málaga, zona norte que se llama, Comarca Norte de Málaga, Montes de Málaga, Axarquía, Costa, Manilva y Sierra de las Nieves. Y Serranía de Ronda, que no sé si lo he dicho, ¿vale? Esas son las 7 zonas que configuran los territorios con denominación de origen, en donde se puede obtener vinos con denominación de origen en Málaga. ¿Qué tipos de vinos se elaboran? Se elaboran los tradicionales vinos Málaga, que va a ser el último vino que vamos a catar, y que esos vinos tienen la denominación de origen Málaga. No vinos de Málaga, Málaga, porque vinos de Málaga son todos. Entonces, la denominación de origen Málaga se refiere a los vinos, podríamos decir, tradicionales. Claro está que tradicional es un nombre que aparenta que todos vamos a catar un vino dulce y oscuro, cosa que no es cierta. Esto no es la realidad de Málaga, porque en la tradición malagueña existen todos los vinos blancos, todos los vinos de Málaga, de la denominación de origen Málaga, son blancos. Lo que pasa es que pueden ser negros también. Negros como consecuencia de una serie de evoluciones que ha tenido, o bien en bodega o bien por envejecimiento del vino, o bien por uso de productos enológicos como el arrope, o bien como consecuencia del asoleo. Pueden evolucionar los vinos en colores desde muy pálidos, amarillos muy pálidos, hasta oscuros. Los vinos Málaga tradicionales, que son los que tienen denominación de origen desde el año 1932, esos vinos son vinos blancos, como he dicho anteriormente, y todos se elaboran con 2 variedades, nada más. Se elaboran con la variedad Pedro Jiménez o con la variedad Moscatel, o
sus correspondientes ensamblajes de las dos variedades. Eso sí, no se produce un vino, sino se producen 19. La podríamos llamar decadencia de ese tipo de vinos entre los consumidores fue muy grande, pues surgió la posibilidad entre los bodegueros y viticultores de cultivar nuevas variedades y hacer nuevos tipos de vinos. Y entonces se incorporaron al acervo, digamos, cultural y productivo de los vinos en Málaga, se incorporaron nuevas variedades y, por consiguiente, nuevas tipologías de vino, porque esas nuevas variedades no podían entrar en la denominación de origen Málaga. Y como no podían entrar en la denominación de origen Málaga, se creó una nueva denominación de origen que recibió el nombre de Sierras de Málaga. Y ahí es donde están los vinos blancos, tintos y rosados. A partir de ese momento, aquellos vinos Málaga que originalmente, nada más que entre los malagueños, los comprábamos para regalárselos a nuestros visitantes, empezaron a pasar a otro espacio, y los vinos de Sierra de Málaga ocuparon nuestras mesas de una forma muy discreta, también hay que decirlo. Nuestras mesas empezaron a ocuparlas. Hoy ya estamos a otro nivel, pero sí es verdad que ha contribuido de forma especial Sierras de Málaga a que en Málaga entendamos que producimos vinos de terruño. No es que los vinos Málaga tradicionales no sean vinos de terruño, es que no se comprendía genéricamente, cualquier persona, vamos, no hace falta, cualquier persona podría no comprender que un vino que siempre saliese igual fuese un vino de terruño, parecía como que era un vino industrial. Y es un vino que procede de un terruño, de unas viñas, de un mosto, por lo tanto, de unas uvas, Moscatel y Pedro Jiménez en este caso, que se elabora de unas formas determinadas y que la bodega tiene una gran importancia en la producción de ese vino final. La bodega y el envejecimiento. Y todo eso va construyendo vinos de muy parecido corte, con diferencias notables cuando, como ha pasado con el aceite, que ha sido la magistral enseñanza de Diego, que parece que todos los aceites son iguales, pero verdaderamente ha habido unas diferencias tremendas, ¿no? A mí la que más me ha gustado ha sido el arbequino. Y a mí me han salido, la primera, pero me han salido notas de tomate, que decías que había al principio. A mí me ha salido de tomate, no de tomatera. Perdón, de tomate. Es que son cosas distintas, perdón. Pues no veas. Bueno, también te digo que el vino también se cata a ciegas. No quiere decir que te pongas ciego con el vino. Se cata a ciegas y se cata también en copas negras para cuando se pretende descubrir qué vino es. Eso, así se salen las narices de oro, que se llaman, que la hacen todas las catas, las hacen con copas negras, ¿no? Bueno, desbarrando por ahí. Pero, en definitiva, nosotros ahora vamos a catar el primer vino para dejarle a Elena un poco el micro. El primer vino que va a acompañar a nuestro queso, ¿qué queso era, Elena? Camembert. Era Camembert tipo, ¿no? Tipo sí, Camembert. Un Camembert de cabra. Bueno, por ejemplo, en las denominaciones de origen no se pueden poner nombres geográficos de otros territorios. Nosotros no podemos decir tipo, digo en las denominaciones de origen, Claro. No podemos decir tipo Rioja. O nadie puede decir voy a hacer un vino tipo Málaga o estilo Málaga. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, Al queso. Ahora el queso lo vamos a catar con el vino, pero yo voy a explicar el vino brevemente. Si me permites, Elena. Claro. Entonces, el vino es de la bodega Ventomiz. Es un vino de la variedad Moscatel. Es un Moscatel, ¿vale? Con el que se elaboran vinos Málaga también. Pero claro, hay rangos dentro de la vinificación que hacen posible o imposible que un vino pertenezca a una denominación de origen. En el caso que estamos ahora mismo viendo, es un vino de la variedad Moscatel con la que se elaboran también vinos Málaga, porque tanto la Moscatel como la Pedro Jiménez también forman parte de los vinos Sierras de Málaga, blancos, tintos y rosados, pero lógicamente
lo que se aspira en la producción de estos vinos, en la elaboración de estos vinos, es que el vino exprese las cualidades, particularmente los vinos blancos, expresen las cualidades de la variedad y del terruño. De la variedad y del terruño. Normalmente, este vino, lo veis, este vino, está criado en sus lías, bueno, es del año 20, me parece, ¿no? ¿No? Este es el premiado del año pasado. Ah, el año 2023, ¿no? Bueno, no lo pone, pero bueno, 2023. ¿Tengo una copa o no? Ah, aquí está, tengo una copa. Entonces, este vino está criado, bueno, es un vino que evidentemente se macera un poquito, y se cría en sus lías. Las lías son las propias levaduras muertas, pero hay lías finas y lías gruesas. Las lías gruesas se caen abajo del todo y las lías finas le aportan, proteínas al medio donde se encuentran. La consecuencia es que da untuosidad al vino. Si os fijáis, va a ser en nariz un vino muy expresivo, porque tiene las notas propias, yo así de entrada, de la moscatel. También movemos la copa, como en el caso del aceite, lo que pasa que a veces... Pero sí es verdad que movemos la copa para que la estructura aromática se abra, ¿no? Y entonces si notas, la variedad moscatel es muy expresiva, la variedad más terpénica que existe, y como podéis ver ya el vino es un poco como graso, ¿no? Se nota mucha, una lágrima que le llaman, ¿no? Que en definitiva son glicerinas y alcoholes, pero glicerinas alcoholes, y el color pues también da una sensación de que ha pasado ha estado en un estado oxidativo mínimo, ¿no? La consecuencia es que no es transparente, no es un vino transparente ni muchísimo menos. Entonces es un vino amarillo, dorado, muy bonito, de color, y en la boca pues vais a probar lo que lo probáis ahora, y ahora lo vamos a probar con el queso. Lo llevamos a la boca, seguro que tiene que ser un vino seco, tiene que tener acidez, tiene que ser, aquí ya es floral en nariz y tiene fruta. Las lías le salen de la nariz. Es un vino que tiene acidez, tiene estructura, mineralidad, una cierta salinidad en boca, ¿verdad? Una cierta salinidad que lo hace muy, muy fresco. Es un gran vino. Tened en cuenta que estos vinos se elaboran, y ahora le paso a Elena el micro, se elaboran en terruños de pizarra. Y los terruños de pizarra aportan mineralidad y mucha acidez. Aportan acidez a los vinos. Por lo tanto, los vinos de la Sarquía principalmente y de los montes de Málaga son vinos ácidos. Tienen acidez. No hace falta... Muchas veces hay que rectificar los vinos con ácido tartárico, pero en este caso no son necesarios porque tienen una acidez natural muy grande. Una cosa que dice Elena, que también, y ahora ya intercambiamos, sigue. Una cosa que dice Elena, también, claro, Elena tiene muchos productores repartidos en todo el territorio. Y entonces cada cabra, entiendo yo, que cada cabra comerá una cosa distinta, ¿no? Sí. Y cada cabra, aunque coma lo mismo, cada cabra no come lo mismo. Es como el que come en los montes y el que come en la playa, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Los viñedos son completamente diferentes en cuanto a la maduración, en cuanto a los terruños, etc. Aunque estés en el mismo territorio, hay viñedos que están orientados al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. La consecuencia es que las maduraciones son distintas y el bodeguero tiene una ardua labor en la búsqueda de aquella conjunción homogénea que finalmente tiene que haber entre las distintas partidas de vino de uva que le entran. Cogen una partida de uva, hacen un mosto
a lo mejor de una zona y después tienen que hacer otro mosto de otra zona de la misma variedad de uva porque ha madurado más tarde. O sea que, y después tiene que hacer la conjunción armónica de ese conjunto disímil que hay de variedades de la misma variedad de uva, en este caso, pero porque aquí hay partidas de uva de 300 kilos, de 300 kilos y otras a lo mejor de 1000. Entonces el bodeguero tiene una labor muy compleja a la hora de elaborar el vino, precisamente para que al final obtener un producto como el que acabamos de catar. Elena, ¿cómo tenemos que maridar esto? A ver. Bueno, pues hemos elegido el camembert de cabra para maridar con el vino blanco porque se trata de un queso muy suave. Es un queso de pasta blanda con mousse en corteza y yo la verdad es que no soy especialista en catas de queso y menos en quesos que no son tradicionales de Málaga. Entonces no puedo dar, además no he probado el queso. Lo único que puedo deciros es que es de una quesería que está ubicada en Antequera. Sí que sé que cada queso viene en su propia caja individual para preservar las condiciones del producto y bueno, como vemos, vamos, a simple vista, si lo vemos, el color es un poco marfil, ¿no? No es blanco del todo, la corteza sí que es más blanca porque se ve la presencia del moho. Como he comentado antes, son quesos artesanos y los quesos artesanos podemos comernos la corteza. En este caso, al ser un camembert, la corteza nos va a aportar un montón de matices distintos a lo que es el interior del queso, porque se va a notar mucho la presencia del moho. Y bueno, voy a probarlo yo también. Realmente, la acidez se ve neutralizada con la grasa del queso, que eso está buenísimo, vamos, me encanta. Y el contraste que hay entre la corteza y el queso, propiamente dicho, o la corteza del queso y el núcleo, el interior, es muy grande, ¿eh? Sí, claro. Es súper agradable el queso. El vino este lo que hace es que limpia perfectamente las sensaciones gustativas que nos deja el... Podemos ir sirviendo el siguiente vino ya. Que aquí podemos ver los el tinto, sí. en el vino y los fermentos del queso en la corteza. Ambos son fermentos. Correcto. Y cada uno tiene sus características propias, ¿no? Claro. Este es de cabra solamente, sí. Normalmente el queso camembert yo creo que está hecho con leche de vaca, que yo sepa. Es vaca, sí. No, al revés. La leche de cabra tiene más grasa. Sí. Lo que no tiene son carotenos, ¿no? Lo que pasa es que es más blanca, no tiene carotenos, ¿no? Sí. He estado yo justamente donde se podía comprar aquí en Málaga y se puede comprar en La Mallorquina y se puede comprar también en Comercial Galera. No sé si habéis visto, Galera es como un distribuidor de productos y acaba de abrir una tienda así como de productos gourmet y delicatessen que tiene una gran cantidad de quesos, de vinos y demás y está muy bien. Este queso es muy suave, por eso... por Suárez también. Bueno, pues mientras tanto voy a presentar el queso que tampoco vamos a probar, pero que también ganó en el concurso y no quiero dejar de nombrarlo, que era el queso, ganó el premio a la innovación y fue el queso Chocolactic de Flor Bermeja. Se llamaba Chocolactic porque se trataba de un queso de cuajada láctica
que tenía en su interior una avellana, miel y por fuera tenía cobertura de virutas de chocolate. Era un bombón. Entonces, bueno, para que veáis el nivel de innovación, el grado de diversificación que tienen nuestras queserías en Málaga. Ya acabamos de ver un queso camembert, que no es lo tradicional en Málaga, pero hay muchas queserías que ya se están atreviendo con hacer otro tipo de productos para adaptarse a las necesidades del consumidor actual, ¿no? Entonces, bueno, Flor Bermeja es una pequeña quesería que se encuentra situada en Casa Bermeja. Está abierta desde 2015. Melania Pico es su maestra quesera y hacen recetas tradicionales, pero siempre con un toque de innovación. Entonces tienen los típicos quesos, el fresco, el semicurado, el curado, pero también tienen una gran gama de quesos de cuajada láctica. Hacen rulo de cabra, hacen bombones de cuajada láctica en aceite de oliva virgen extra y este bombón también de chocolate. Bueno, y ahora los dos quesos que vamos a probar son de la cooperativa Gammasur, cooperativa en la que trabajo también porque soy la responsable de comunicación, así que me encanta presentar estos quesos porque, bueno, me siento identificada con ellos. Gammasur es una cooperativa, una de las más grandes de España, está integrada por 310 ganaderías de caprinos y en torno a 200.000 cabezas de ganado es lo que tenemos. La mayoría de las ganaderías están ubicadas aquí en Málaga, pero también tenemos ganaderías en Sevilla, en Cádiz, en Granada. Pero vamos, el grueso de la ganadería están en Málaga. Gammasur nació en noviembre de 2003 y es el fruto de la unión de dos grandes queserías que había ya aquí en Málaga, que eran Agamma, Agrupación de Ganaderos del Monte de Málaga, y Agasur. Eran dos cooperativas que se dedicaban a hacer lo mismo y estaban a tan solo 30 kilómetros de distancia. Entonces, pues decidieron unirse en 2023 con el objetivo de aunar fuerzas y ser más fuertes ante el mercado, ¿no? Y también, bueno, pues aprovechar los recursos que tenía cada quesería, cada cooperativa para bueno, pues maximizar el esfuerzo. Gammasur tiene dos marcas de quesos, que son las que tenía cada cooperativa antes por separado, que son los quesos Montes de Málaga y quesos El Pinsapo, Sierra de la Nieve. El nombre de los quesos de esta cooperativa viene asociado a los territorios donde pastorean las cabras de nuestros ganaderos y ganaderas. Entonces, pues por eso se llaman quesos Montes de Málaga y queso El Pinsapo. Con la leche que se recoge a diario en las ganaderías, pues tiene unas características organolépticas únicas por pastar en estos territorios naturales y con eso se hacen unos quesos de extremada calidad. Tenemos una planta en Colmenar, una planta de transformación láctea, que es la más grande de Andalucía, en lo que se trata de transformación en leche de cabra, con 4.000 metros cuadrados. Y bueno, pues combinamos lo que es maquinaria de última generación con las recetas tradicionales. Y hacemos unos quesos excelentes que llevan acumulados más de 80 premios nacionales e internacionales. Hoy tenemos la suerte de tener a los dos maestros queseros de la cooperativa, que son Enrique y María José. Y bueno, ahora después les voy a decir que vengan a presentar ellos los quesos, ¿vale? Toma, José Manuel. Bueno, con este queso lo que vamos a seguir con un vino de Sierras de Málaga, que ya os dije que eran blancos, rosados y tintos. Y en este caso vamos a catar un vino tinto. Un vino tinto de la Serranía de Ronda. Los vinos tintos no es que sean una novedad en Málaga. No son una novedad en Málaga. O mejor dicho, las uvas tintas no son una novedad en Málaga. Lo que pasa, desde hace bueno, pues muchos siglos también ha habido variedades tintas en Málaga. Variedades tintas como Alicante, que le llamaban antiguamente, Rome,
variedades como melonera, aunque no eran estrictamente muy malagueña, pero en Andalucía en general ha habido siempre variedades tintas. ¿Por qué las variedades tintas no estaban dentro del acervo cultural del bodeguero y del viticultor malagueño y andaluz en general? Porque esas variedades se utilizaban principalmente para dar color a los vinos blancos, para hacerlos más oscuros, porque la moda de otras épocas no era ver, como hemos visto ahora mismo, un vino brillante, amarillo, que invita a pensar que es una cosa ácida, sino lo que le gustaba a la gente era otra cosa. Le gustaban los vinos con mucho cuerpo, con mucha estructura, con oscuros. Y entonces es tradicional en la viticultura mediterránea, no solamente andaluza, no solo malagueña, el hecho de que en los viñedos, aparte de las uvas blancas, que eran las predominantes, hubiese uvas tintas sueltas, cepas de uvas tintas sueltas, que también se llevaban a la molturación. De manera que en un famoso libro que habla sobre los vinos de Málaga del siglo XVIII, la disertación, alguna vez me habéis escuchado, los que me hayáis escuchado, disertación el título es tremendo, disertación en recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pero Ximénez y su modo de formarlo, de Cecilio García de la Leña. Pues este libro dice claramente cómo hay que hacer un vino tinto de Málaga. Todos los vinos en aquella época, hablo del siglo XVIII y XIX prácticamente, ya menos, eran esclavos, estaban supeditados al vino esencial de Málaga, que era el Pero Ximénez, el Pedro Ximénez. No el Pedro Ximénez que tenemos idea en nuestra cabeza de hoy, de Montilla Moriles, en el que hay, o de Jerez. Los vinos de Málaga, de la variedad Pedro Ximénez, son vinos que tienen otras características. Es decir, en Montilla hay un vino que se llama Pedro Ximénez, que se hace con la variedad Pedro Ximénez, y en Málaga hay una variedad que se llama Pedro Ximénez con la que se hacen 19 tipos de vinos. Esa es la diferencia, ¿eh? Todos de fermentación, lógicamente. Entonces, estoy hablando de que el vino tinto no es una novedad, la uva tinta no es una novedad en nuestro territorio. Lo que sí que es una novedad en nuestro territorio es la incorporación de variedades que no eran propias de nuestro territorio, como por ejemplo la Cabernet Sauvignon, la Syrah, la Merlot, todas estas variedades, la Tempranillo. Había aquí uvas tempranas, que se llamaban, pero no eran tempranillos, a lo mejor eran las mismas, no digo que no, pero hay estudios importantes relativos a las sinonimias o el ADN de las distintas variedades de uva, y sabemos que hay variedades de uva que aquí recibían un nombre y que en otros sitios recibían otro, ¿no? Entonces, todas estas variedades tradicionales se quedaron aletargadas a lo largo de los siglos, siempre bajo el imperio de la variedad Pedro Ximénez para vinos y de la variedad Moscatel para pasas. Esta es la realidad. ¿Qué pasa? Que en un momento se rompió esa dinámica global y se empezaron a elaborar vinos de la variedad Moscatel, dejando la pasa en un segundo plano, es decir, monovarietales. Antes la Moscatel servía para aromatizar a la Pedro Ximénez, que es neutra, y servía para aromatizar la Pedro Ximénez. No servía para otra cosa. Y las uvas tintas servían para darle color a la Pedro Ximénez. Pero cuando sucedió lo que sucedió en Málaga, apareció la filoxera y hubo esa destrucción tan global del viñedo malagueño, entonces se empezó a pensar en otras alternativas. Y como la variedad Moscatel era más resistente a la filoxera que la Pedro Ximénez, sirvió para construir nuevos enfoques elaboradores o elaborativos de la variedad
Pedro Ximénez en relación al vino, ¿no? Por lo tanto, esos vinos, Pedro Ximénez y Moscatel, que fueron los que llegaron a la meta del siglo XX, se encontraron con nuevas variedades que habían cogido fuelle en otros territorios, que eran las variedades foráneas. Y las variedades foráneas se incorporaron al elenco de variedades de Málaga. Y por lo tanto, como no eran las variedades estrictamente tradicionales, no lo eran, sí las tintas, pero no esas. Se hicieron aquí unos experimentos, funcionó muy bien, unas experiencias en campo funcionó muy bien, y entonces se incorporaron a las elaboraciones de bodegueros y terminaron siendo denominación de origen Sierras de Málaga, ¿vale? Hubo un territorio, que es el territorio de la Serranía de Ronda, donde hubo un gran enfoque hacia los vinos tintos. Hoy ya están trabajando bastante los vinos blancos. La comarca norte de Antequera se centró principalmente, la comarca de Axarquía se centró, salvo pequeñas excepciones, con la variedad de Garnacha y la Rome, por supuesto, que era autóctona, se centró principalmente en las variedades blancas, Moscatel de forma especial. Los Montes de Málaga, un poco mestizaje, pero de donde era original, sin lugar a dudas, la Pedro Ximénez. Y la comarca norte, ahí sí que hubo un gran mestizaje, donde había variedades blancas y tintas, y donde se elaboraron vinos de Sierras de Málaga y vinos de Málaga a tutiplén, ¿vale? Entonces, ese fue el enfoque. Ahora nos encontramos con un vino tinto de Ronda, de la Serranía de Ronda. Por lo tanto, ya sabemos que no es una novedad que el año que viene cumple 25 años. O sea, bueno, ya forma una parte de una historia, sin lugar a dudas. Estamos hablando del año 2001, 2001, en el que se creó la denominación de origen Sierras de Málaga, y este vino es un vino tinto que marca mucho. Este vino, sí, me decía Diego que sí, que es uno de los vinos que se han nombrado este año como vino premiado en el Sabor a Málaga. Este vino es un vino típico rondeño, es decir, un vino con mucha estructura. Es un vino, el anterior vino tenía 12 grados y medio, ¿eh? O sea, estáis hablando de un vino que no es excesivamente alcohólico. El vino de Arillanas, Arillanas significa aromático, ¿eh? Y este Lunares, que bueno, cada uno interpreta Lunares, hay muchas formas de interpretar lo que significa Lunares, ¿eh? Pero Lunares es una bodega de Ronda, que se llama Bodega Los Lunares, que se elabora se ha elaborado con vinos con variedades diversas, ¿eh? Pero el de este año he visto que se elabora con dos variedades. Se ha elaborado con dos variedades, la Syrah y la Garnacha. La Syrah y la Garnacha. La particularidad que tiene este vino es que la uva está a 1000 metros de altura, en Ronda la Vieja, ¿eh? O sea, muy cerquita de Acinipo, de lo que es el teatro romano de Acinipo, y un poquito más abajo, a 800 o por ahí metros, un poquito más quizás, en una finca que se llama Sanguijuela, que es también una finca muy interesante de allí, de la zona de la Serranía de Ronda. Antes se elaboraba también con otras, con uvas procedentes de otros viñedos más bajos, y por lo tanto tenía un proceso similar al que he explicado anteriormente con las uvas que proceden de parcelas distintas. Ahora tienen que romperse el cubo de Kubrick. Tiene dos colores, dos espacios nada más. Tiene el de la Sanguijuela y el de arriba de Ronda la Vieja. Como seguro que todos habéis catado alguna vez vino, no me atrevo a hacer muchas cosas al respecto, pero bueno, en definitiva, como podéis ver, ya de por sí el color que tiene, tened en cuenta que estos vinos lo que se hace es que se maceran a lo mejor durante 5 días, ¿eh? Y durante ese proceso
y el fermentativo que sucede a continuación se hacen remontes. Es decir, se coge el vino que está abajo del depósito, se sube arriba y se riega desde arriba todo el sombrero, es decir, todas las uvas machacadas. Y entonces, del ollejo de la uva es de donde se obtiene el color y de la maceración, ¿no? Procede de la maceración. Esa maceración puede ser una maceración muy sutil, como es el caso de los vinos rosados, que después pasan a un proceso de elaboración similar a los blancos, o un proceso un poco más constante. Según la constancia de ese proceso, según el tiempo de maceración y el tiempo de riego del sombrero me refiero a esa masa de ollejos que flotan en el mosto y donde se encuentran las pieles de donde van a obtener el color el vino, pues dependerá del tiempo y de las veces que se riegue, dependerá de los remontes que se hagan, así saldrá el color del vino. Y así obtendremos la capa más o menos alta. Cuando un vino tiene capa alta es que es muy negro, cuando un vino tiene capa baja es que se puede transparentar, digamos, literalmente, ¿no? La variedad también influye. La variedad garnacha no es muy... Sin embargo, hay una garnacha tintorera que es da mucho color, pero normalmente son variedades livianas de color. La Syrah es una variedad que aporta color, pero ya digo que depende, lógicamente, del tiempo de la maceración y sobre todo del tiempo de los remontes que se hagan, ¿vale? La fermentación puede durar 17, 15 días, 17 días, después se lleva al depósito, a la madera, sí, o al depósito de acero inoxidable, y después se lleva, en este caso tiene madera, sí, como 6 meses aproximadamente, creo que es, lo he leído ahí, tiene 6 meses, bueno, y lo que se hace en ese proceso es la fermentación maloláctica. Ahí es donde engancha con el queso. La maloláctica, la transformación del ácido málico en ácido láctico, suave y amable a la boca. El ácido málico es desagradable en boca. Entonces, esa conjunción del málico, del láctico es lo que me va a permitir darle paso a Elena para que explique y para que hagamos la... para no enrollarme demasiado. Gracias, Elena. Perdón. Vale. Bueno, pues ahora el queso que vamos a catar es el queso curado emborrizado Montes de Málaga. Se llama emborrizado porque está envuelto en salvado de trigo. Está cubierto por aceite de oliva virgen extra variedad vertical y salvado de trigo. Y bueno, voy a invitar a María José Sánchez Pérez, que es maestra quesera de Gamba Sur, para que nos haga la introducción del queso. Pues como digo, llevamos más de 20 años transformando leche de cabra en queso. Concretamente, bueno, llevamos sobre 10 afinando quesos en aceite, en AOVE. Como bien ha dicho Elena, es un queso de leche pasteurizada, es un queso curado, el cual dejamos madurando en nuestras cámaras. Se respeta las cortezas naturales, los mohos naturales. Y lo que hacemos es preservar recetas tradicionales, que algo muy, muy tradicional es pues mantener los quesos en aceite. Antiguamente se utilizaba como necesidad para almacenarlos, para alargarles su vida, y hoy en día lo que hacemos es afinarlos, es conseguir con ese aceite hacer un producto diferente. Si lo habéis probado, no sé si lo habéis probado ya, veis que en nariz es un queso aromático, muy aromático. Es un queso curado que luego lo dejamos un tiempo sumergido en aceite, no bañado, sino lo sumergimos. La variedad que utilizamos, como bien ha dicho Elena, es una variedad verdial, la variedad de Belén Málaga, que es tan nuestra, tan de la Zarquía, y es de la zona en la que se produce el queso. Lo que hacemos es un queso con muchos sabores a Málaga, porque es con leche de Málaga y con aceite de Málaga. Lo ponemos en nariz, sale la mantequilla, sale la leche de cabra, en boca sale esa cremosidad se la da el AOVE. Esa cremosidad que se mantiene a ser un queso de más de 6 meses que tiene ya. Se lo da precisamente la AOVE, y el dulzor también es la variedad
La Verdial es una variedad dulce dentro de las variedades de aceite. Luego el salvado de trigo utilizamos, es un salvado de una harinera también de Málaga. Siempre intentamos trabajar con los productores malagueños. Tenemos otros quesos también que van afinados con vino y lo utilizamos en la bodega también de aquí de Málaga. Es un salvado ecológico de una harinera de un molino de piedra y es de Coín. Y la mezcla de las dos cosas, pues la verdad que es una mezcla muy agradable. Y con el vino que aquí nos ha presentado José Manuel, pues más todavía, ¿no? Así que no sé a vosotros qué os parece. Sí. Dice... muchas gracias. Sí. ¿Tiene alguna pregunta o un comentario? El aroma limpio a mantequilla. Sí, le sale el aroma a mantequilla, le sale al final las notas de cabra, o sea, de animal, de leche de cabra. ¿Cuánto tiempo metieron el aceite? En maduración está sobre 3 meses. Pero primero, ¿cuánto tiempo está fuera del aceite? Sobre 3 meses de maduración. Y luego se sumerge en aceite de 2 meses a 3. De 2 meses y medio a 3. Dependiendo un poco pues, la necesidad que tenga cada uno. Nosotros lo que hacemos es respetar un poco su ciclo. Los catamos, los probamos y cuando llega el momento pues los sacamos. Y se... pero no en aceite, No. Los lotes son seleccionados para hacer los emborrizados en aceite. No existe un emborrizado sin aceite. Esa es la receta. Es una receta muy antigua, es una receta muy tradicional. Tanto las maduraciones de queso en aceite como las maduraciones de los envoltorios en salvado. Y hemos intentado eso, preservar recetas tradicionales y adaptarlas un poco a nuestros tiempos. Antiguamente se dejaban los quesos, pues eran meses largos, porque lo que era para conservarlos. Se podían tirar 6 meses, 7 meses o incluso un año. Nosotros no, nosotros tenemos un tiempo que hemos destinado a que es el adecuado, ni más ni menos, para que salga el producto final que nosotros consideramos. Bueno, también los premios, ¿no?, que ha tenido... Bueno, este queso, nada más salir, pues a los 3 o 4 meses estaba en el mercado, obtuvo, a ver si me acuerdo cuál fue el primero, creo que fue... el más importante, el Super Gold, ¿no? Sí, en 2022 consiguió un Super Gold en los World Cheese Awards. Un Super Gold quedó entre los 70 mejores quesos del mundo y compitió para el mejor queso del mundo. Entonces para nosotros fue un gran orgullo porque no es un premio fácil. A lo largo de eso pues ha obtenido muchos más. Medalla de plata, Sabor a Málaga. Gourmet también creo que algún año también. Yo digo, son ya tantos que a veces se nos olvida. Una cosilla, Sí. comentar una cosilla. Ha dicho que utilizan aceite de la variedad Verdial. La variedad Verdial es la propia de la comarca de la Sartía. La variedad Verdial de Belén, Málaga. Y no he dicho que en la categoría de frutados maduros de este año el premio de Arcesi se le ha dado a un Verdial de Periano. Milenario, ¿no? El milenario. El Verdial es con el que está hecho, bueno, con el que está sumergido el queso este que estamos probando. También, ya por dar una nota, se han hecho estudios por parte de Agammasur, el FIFA de Granada, de Cuchil, la que se hicieron pruebas de qué aceite le venía mejor a los quesos de cabra, que es, digamos, el caballo de batalla de ellos, ¿no? Sí, cuando empecemos, perdona que te interrumpa, en 2016, bueno, nos parecía algo muy simple, muy básico, pero vimos que no era tan fácil. Entonces pedimos ayuda a IFAPA, que ellos siempre se prestan, y hicimos un estudio entre diferentes variedades monovarietal de diferentes zonas, y la que mejor venía con el tipo de queso que nosotros queríamos y el tipo de producto final que queríamos era el Verdial, porque era una variedad que era muy estable.
Es muy estable, era dulce, no le daba el picor que puede encontrar este y otro queso que vamos a probar después, que va también afinado con el mismo aceite. No lo produce, o sea, el aceite en sí, no es el picor del aceite, sino es la combinación de los dos, que es lo que nosotros queríamos. Nosotros no queremos meterle un queso, un hojiblanca o un picual que pique de entrada, no. Nosotros queremos que la combinación de los dos sea lo que logre, si tiene que picar o si tiene que realzar algún sabor natural de ese afinado o de esa maduración. Sí, y el perfil es muy parecido al arbequino. Podríamos decir que el arbequino malagueño es el verdiano, ¿vale? Porque ni amarga ni pica, es un aceite dulce y afrutado. Armoniza muy bien con los quesos que yo hago. Casi que podríamos decir que este es el cenit de esta cata, porque aquí están los tres productos que hemos venido a... El queso, el aceite dentro del queso, y el vino, ¿no? Los tres elementos serían el cenit de este... Está aquí, en este momento, ¿no? Y nunca mejor dicho, con sabor a Málaga, ¿no? Y con sabor a Málaga. Bueno, pues gracias. ¿Qué? Sí. Presenta el vino. Bueno, presenta. ¿Cuál? ¿El último? El último, sí. El último. Bueno, solamente decir que este tipo de vinos, este que acabo de catar ahora Vamos mismo, sirviendo el vino. Que tiene 14 grados y medio, es un vino que, bueno, tiene todas las notas típicas de 10 minutos, ¿no? que se asocian a los vinos tintos. Lo he catado en boca y en nariz se notan pues, las frutas rojas y la tanicidad esta que requieren. Después, es curioso porque ha coincidido el tiempo de maduración. El tiempo de maduración, 4 meses, me has dicho tú, ¿no? También creo, bueno, este tiene entre 4 y 6 meses. Y no, este tiene 6 meses, pero después tiene 4 meses en botella, antes de salir al mercado. Por lo tanto, que también los vinos tintos, como todos sabemos, maduran, o sea, se crían y envejecen en madera y en botella. Bueno, voy a por el tercer vino, que si os parece bien, por indicaciones de José, que yo también considero que son muy oportunas y debido a que la vamos a poner en la primera copa de vino que hemos catado, ¿vale? Es la misma variedad. Ahora voy a cambiar la diapositiva. No. La misma variedad de uva. El que no se quiera no pasa nada porque se eche encima, porque este es un vino muy potente, tiene muchas, no sé cuántos grados tiene, pero es un vino muy potente. 15 como mínimo, ¿no? Tuvieron el reconocimiento de una denominación de origen, como he dicho antes, en el año 1932. Y allí, en aquella época, existían los siguientes vinos. Vino Málaga Pedro Jiménez, vino Málaga Moscatel, vino Málaga Dulce Oscuro, vino Málaga Pajarete, vino Málaga Rome, tinto y blanco. O sea, fijaos lo que había en aquella época. Eran vinos, los vinos Málaga se pueden elaborar de dos formas. Se pueden elaborar sin que intervengamos en la fermentación, o lo voy a explicar de otra manera. Sí, sin que intervengamos en la fermentación. Esto quiere decir que las levaduras se van a comer todos los azúcares del mosto. Cuanto más azúcares, más alcohol, porque cada 17 gramos de azúcar, 1 grado de alcohol, ¿vale? Entonces, 17 y medio. Es decir, que si nosotros cogemos el año que viene o esta vendimia en nuestra casa unas uvas, las molturamos, obtenemos un mosto. Ese mosto va a tener azúcar
y agua. Es una disolución azucarada, de agua hidroazucarada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese mosto hay unos microorganismos que se llaman levaduras, que todos conocemos, y estas levaduras lo que van a hacer es comerse el azúcar del mosto. Y van a ir produciendo alcohol en la proporción que he dicho anteriormente. Por cada 17 gramos de azúcar, 1 grado de alcohol. Es decir, que si yo tengo un vino que tiene 170 gramos de azúcar, voy a tener 10 grados de alcohol si dejo que las levaduras se coman todo el azúcar. Pero para eso estamos nosotros, para que se la coman o para que no se la coman. Entonces, si se la comen todo el azúcar, el vino no tiene azúcar y por lo tanto vamos a obtener un vino seco, como los que acabamos de probar anteriormente. Pero ¿y si queremos que el vino sea dulce? ¿Qué hacemos? Pues Málaga, que es experta también en elaboraciones dulces, elabora de 2 formas los vinos dulces. En bodega, porque previo a la bodega también hay otras actividades culturales que condicionan el contenido de azúcar del mosto. Si yo dejo mucho tiempo la uva en la cepa, voy a obtener más azúcar y por lo tanto potencialmente más alcohol. Si yo quiero que el vino quede ácido y muy ácido, o lo más ácido posible, pero quiero hacer un vino dulce, ¿qué hago? Corto la uva cuando está madura, no dejo que se ponga muy madura y dejo encapsulada en la uva, dejo encapsulado los ácidos propios de la fruta. Entonces yo voy a obtener un producto que ya tiene de por sí una acidez. Es como lo que ha dicho antes Diego, me parece que lo has dicho, ¿no? Si yo cojo la uva fresca, o sea, la aceituna fresca, voy a obtener aromas, es otra cosa distinta que si voy a obtener la aceituna madura, ¿no? O muy madura. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que cogemos la uva, la dejamos madurar en su sazón, la cortamos y la asoleamos, es decir, la deshidratamos. Y el azúcar que tiene ya no va a ser el mismo que el que tuvo en la planta antes de que yo la cortara. La acidez sí, la acidez sí, pero no el azúcar. El azúcar lo voy a incrementar la concentración. ¿Por qué? Porque estoy deshidratando. Entonces, como yo estoy deshidratando, voy a obtener un producto con más concentración en azúcar y más ácido que si yo lo hubiera dejado en la planta a su libre albedrío. Entonces, para obtener los vinos dulces, nosotros tenemos artilugios, mecanismos, elementos culturales muy tradicionales, como son el asoleo, en Málaga. En otros sitios hacen vinos de hielo, que tienen el mismo razonamiento. En otros sitios hacen los vinos de botrytis, que también tienen la misma lógica, pero fundamentado en otros conceptos, ¿no? Nosotros tenemos sol, y el sol es un instrumento valiosísimo para obtener un potencial alcohólico o un potencial en azúcar, depende de lo que tú quieras. Pero ¿y si quieres obtener alcohol y azúcar? Entonces es cuando juega, digamos, la inteligencia bodeguera para obtener ese producto final. ¿Cómo obtenemos el producto final? Si es seco, pues lo dejamos que fermente, que son los vinos que hemos hecho anteriormente. Un vino moscatel. Este vino que vamos a tener es moscatel también. Fijaos la diferencia de concepto. Dios mío, esto no es lo mismo, ¿no? Es otra cosa. Efectivamente, es otra cosa, pero es la misma variedad. La misma, exactamente la misma. ¿Qué hizo la primera bodeguera? La primera bodeguera cogió la uva muy fresca. Muy fresca. Y lo que hizo fue molturar, dejar sus lías, hacer que
la expresión del terroir o del terruño se aplique al producto, ha buscado justo eso, lo que os ha ofrecido. Eso, justo. Ahora este bodeguero, ¿qué hace? Otra cosa distinta, con la misma variedad. Lo que ha hecho ha sido, ha cortado la uva, la ha soleado, ha dejado que tenga una concentración en azúcar importante, ha cogido, ha molturado la uva y a partir de ahí empiezan los procesos en bodega. Los procesos en bodega para la obtención de vinos dulces son en Málaga de dos tipos. Uno, nosotros tenemos que parar la fermentación porque las levaduras en cuantito encuentran el azúcar es como con nosotros con un plato de queso. ¿Qué hacemos? Estamos picoteando, estamos todos en una... ¿Cómo se llama esto? Un cóctel. Y aparece el queso, ¡pum! Un evento, ¿no? Un evento. El queso, ¿no? Entonces, es como un plato de queso, es un manjar, que tú vas y lo coges, ¿no? Por las lugares hacen lo mismo con el azúcar. Se comen el azúcar a tutiplén. Cuando van comiéndose el azúcar y cuando el azúcar, eso se controla desde el punto de vista bodeguero, lógicamente, y cuando el vino tiene una cantidad de azúcar, el mosto vino, el mosto que se está transformando el vino mosto, el mosto vino, como queramos llamarle, en ese momento tenemos que parar la fermentación. ¿Por qué? Porque a Jesús Moreno le gustan los vinos dulces con 120 gramos de azúcar. Y entonces, como le gustan los 120 gramos de azúcar, yo lo sé y quiero ofrecerle a su mercado, le quiero ofrecer ese producto. Y entonces yo me preocupo porque él tenga el producto que él quiere. Por eso he asoleado la uva, por eso a él le gustan los vinos oscuros, por eso yo quiero hacer un vino oscuro, por eso yo quiero ofrecerle un vino dulce, un vino potente, acorde a su personalidad. Entonces, ese es el concepto de las elaboraciones, ¿no? Y entonces yo, igual que vosotros hacéis los quesos, que lo has explicado perfectamente, has dicho, antes se hacían los quesos poniéndolos dejándolos mucho tiempo en el aceite, ¿no? Y ahora los hacemos así, pero ¿por qué? Pues porque hay unos consumidores que quieren eso. Igual que el aceite. Ya el aceite, nadie quiere un aceite atrojado como hace un montón de años, ¿no? Entonces, ese es el concepto. El vino tiene muchos antecedentes de consumo que hacen comprender que hay efectivamente, pero ha cambiado también, que hay muchísimos gustos a través de los tiempos también, pero es verdad que en los últimos años se ha popularizado determinadas líneas de vino que son las que tienen que ir. Entonces, ¿cómo hacemos un vino dulce? Pues parando la fermentación, es decir, evitando que todas las levaduras se coman el azúcar que hay en el vino mosto. ¿Y cómo la paramos? De dos maneras, como he dicho anteriormente. Una, con frío, liquidamos las levaduras bajando la temperatura a 0 grados centígrados o por debajo de 0 grados, 4 grados bajo cero, depende de la bodega, ¿no? Y así es como mueren las levaduras, algunas no se mueren porque son muy puñeteras, tienes que hacer trasiegos, tienes que hacer, en fin, otros procesos bodegueros, pero finalmente se agotan y mueren. Y en ese proceso se queda el vino con la cantidad de azúcar que tú quieres obtener. Y el segundo nivel es cómo paramos la fermentación con otro producto vínico. No es una extravagancia, es un producto vínico, que es un vino, ¿cómo se dice esto? Un alcohol... ¿cómo se dice? Procedente, un alcohol vínico, alcohol que procede de la destilación del vino. Lo que se hace es que hay destiladoras que efectivamente destilan el vino y obtenemos alcohol vínico de 96, 94, 96 grados, entre 94 y 96 grados, ¿vale? Y entonces, ese alcohol se echa en el vino o en el mosto vino cuando está fermentando
y las levaduras interpretan que el medio está saturado de su propia, de lo que ellas eliminan, que es el alcohol, calor, eso es lo que eliminan las levaduras. Y entonces cuando ven que al medio ya tiene alcohol suficiente, pues se mueren. Ahí sí se mueren de verdad. Hay formas muy distintas también en Málaga, porque Málaga no es unitaria, ¿eh? Málaga es diversa 100%. Y entonces, incluso en las elaboraciones, no solamente en los terruños, sino también en las elaboraciones. Entonces, ¿qué pasa con estas elaboraciones? El vino está por ahí, ¿no? Esto es importante. Es este, ¿no? No, este no es. Este. ¿Qué pasa con...? Decía que son muchas... ¿Qué pasa? Que el alcohol, por ejemplo, no siempre se echa de la misma manera. Se puede echar de formas distintas. Antes de la fermentación, en una cantidad que permita que siga fermentando sin que se apague la fermentación, durante la fermentación, es decir, incluso después de la fermentación. Tú tienes un vino seco, se hace con los vinos secos. Se coge un vino seco en Málaga, tradicional, 15 grados de alcohol, por ejemplo, o 14 grados de alcohol, de fermentación natural, cuando se ha fermentado todo el azúcar, y después le añades alcohol. ¿Para qué? ¿Para qué le añadimos alcohol a un vino que ya tiene alcohol y que tiene 14 grados? Si tiene 14 grados y es un vino blanco, será un vino de Sierras de Málaga. Pero si no, será un vino de Málaga cuando le añades alcohol. Porque los vinos de Sierras de Málaga no le puedes añadir alcohol, ¿eh? A los vinos de Sierras de Málaga no le puedes añadir. Entonces vas a obtener un vino que a lo mejor tiene 17 grados de alcohol, con alcohol añadido. Si tenía 14, pues le has añadido 3 grados de alcohol, y ese vino lo vas a utilizar, lo más probable, para hacer largos envejecimientos. Largos envejecimientos. Por eso nos conservamos todos los que estamos aquí también. Largos envejecimientos. Tenemos que ir terminando, José ¿Vale? Manuel. Venga, entonces ya está. Con esto, este vino es un vino, por lo tanto, dulce, que se le ha añadido alcohol vínico. Si quieres... Ya está, ya está. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues el queso que vamos a probar ahora fue el queso ganador en la categoría Mejor Queso de Leche Cruda de Málaga 2024. Es el queso Reserva Natural Montes de Málaga, y Enrique Cazorla va a explicarnos cómo lo hacen y en qué consiste. Muy bien, pues nada, poco me habéis dejado ya que contar, porque la verdad que entre lo que ha contado del vino y lo que habéis contado del aceite y el queso, mi compañera, la verdad que poquito. Además que ya es tarde, creo, no voy a enrollar mucho. El queso en concreto, es igual el proceso de elaboración al otro que ha ganado el premio en su categoría de queso curado de leche pasteurizada, pero en este caso lo ha ganado el queso curado de leche cruda. El proceso es igual, lo único que cambia es que la leche que se usa para hacer el queso, en un caso es leche pasteurizada y en otro es leche cruda. Y eso es lo que desarrolla todos los matices diferentes. Cuando lo probéis veréis que en apariencia son parecidos, quizás el de reserva natural es un tono un poco más marrón, el otro es un tono más amarillento, y es por el proceso simplemente de calentamiento de esa leche. Al calentar la leche, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo que conseguimos al calentar es reducir mucho toda la variabilidad de sustancias aromáticas y volátiles que tiene la leche. Ese es el efecto negativo que conseguimos. El efecto positivo es eliminar todas las bacterias que tiene o todos los microorganismos patógenos que pudiera traer la leche. En el caso de leche cruda, pues bueno, como es un queso que es de larga maduración, cualquier microorganismo que tiene se va a eliminar luego en esa maduración. Esa diferencia es lo que va a hacer que el queso de leche cruda tenga esos matices que no tiene el queso de leche pasteurizada. Yo me estoy guiando mucho tanto comprar uno con otro. Y esas diferencias son procedentes de donde viene la leche. Por eso es tan importante que en un queso de leche cruda, yo estoy también ya con la alergia, me parece. Creo que en el queso de leche cruda es muy importante la leche. La leche, si viene de una leche de un animal que está estabulado, que no pastorea en la calle, en el campo, que no picotea, que no florea distintas plantitas aromáticas que hay en el campo, pues, y si la leche es de otra raza diferente a la raza malagueña aquí, sale un queso diferente. Con un queso de leche pasteurizada podemos
camuflar esas diferencias. Distintas razas de cabra o distintas alimentaciones no se van a notar tanto en el queso. El queso de leche cruda se nota mucho. Por eso, si lo probáis, yo creo que podéis probarlo, el que no lo hayáis probado, el queso lo que vais a notar es también ese grado de maduración alto, un olor potente. Si quieres. Sí, vale. Es este, ¿no? Yo acabo de... Es un queso, como os he comentado, que tiene unos tonos más bien marrones, ya por el proceso de maduración, pero el queso lo que va a destacar fundamentalmente, como cualquier queso de leche cruda, es a la hora de tragarlo y luego expulsar el aire por la garganta. Vais a notar en ese retrogusto que le llaman, esa expulsión del aire vía nariz, es donde vais a notar como un picor, una nota de animales muy fuerte, un picor, es pungente todo lo que vais a notar. ¿no? Y eso es lo importante. En este caso, tiene un defecto el queso. Y yo le noto un defecto. Son 3. El defecto es, Cada uno sabe que van a y os voy a explicar, este queso, la leche está recogida más o menos en diciembre, noviembre, diciembre. Y como os he comentado, es muy importante la alimentación del animal, de la cabra malagueña, de que haya pastado, de que haya pastoreado. Y estas cabras, en ese tiempo, el pastoreo era casi inexistente, a causa de la sequía. No había casi alimentación natural, tenían que tirar mucho los ganaderos de plantas, ¿sabes? Sobre todo de pajas, de piensos procedentes de otros sitios. La única forma de que el animal no se muera de hambre. Pero claro, la riqueza aromática de la leche es mucho peor. Entonces, lo que os recomiendo es que este queso lo probéis en distintas épocas del año, porque dependiendo de la época del año, los aromas van a ir subiendo o bajando relativamente. Gracias a la lluvia de este año, probablemente los quesos de leche cruda de este año van a ser espectaculares. Y bueno, yo creo que este queso, como lo que representa es eso, es como la leche, la raza, las plantas, el trabajo del ganadero. Lo que quiero es que hagáis la cata un poco más emocional, ¿no? Pensando en que este queso es el producto de todo eso. Y cuando probáis esto, lo que estáis viendo es, pues, una loma en la Sarquía, al amanecer con el cabrero con su zurrón y empujando sus cabritas para que coman el tomillo, el romero, la albahaca, el orégano. Todo eso es lo que se va incorporando tanto vía digestiva por la cabra como se va rozando su cuerpo con esas plantas y todos esos arbolillos que hay, los almendros, recoge a lo mejor con una capota del almendro y también se la come, o le da un picotazo a un olivo y el cabrero le regaña porque no quiere que se coma el olivo. Y todo eso es lo que va incorporando la cabra y todo eso es lo que está aquí, en este pedazo de queso. No es tanto al final las sensaciones aromáticas, que son muy importantes, pero también es lo que emocionalmente significa. Es un producto que está hecho en Málaga, con la tradición de Málaga, desde hace cientos de años, en una raza que se ha especializado en Málaga, o sea, que se ha creado en Málaga en base a cruzamientos de forma intuitiva por parte de los ganaderos. Han ido buscando la cabra que mejor se adaptaba, que más litros daba, que leche de mejor calidad daba, y al final lo que se ha conseguido es un queso como este. Y eso es lo que quiero que os quedéis. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, nos hemos pasado un poquito, pero había mucha materia y mucho trabajo. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, ya veis que es un lujo, a los que se han añadido precisamente los dos maestros queseros. Recuerdo, Jesús y Antonio van a entregar aquí unos recuerdos. Bueno, esto va a ser para Galmasur. Para Galmasur, un recuerdo. Vente, por haber María. colaborado en esta cata. Un aplauso. Claro.